Hubo un tiempo en que la corrupción española tenía cierto glamour. Nos robaban, sí, pero con elegancia, no todos, claro. Roldán, ya fallecido, no era precisamente Pierce Brosnan, pero al menos nos enseñó geografía. Mi generación supo de la existencia de un país llamado Laos gracias a su fuga. Un país pequeño que un día fue parte de la tierra de los 1000 elefantes y desde la visita de Roldán pasó a llamarse la tierra de los 1000 elefantes y un chorizo. Los corruptos del felipismo llevaban relojes de oro que podían utilizarse para hipnotizar delfines. Iban en cochazos como naves espaciales y tenían novias tan guapas que salían en la sección de sociedad de Lola sin haber abierto la boca. Los amantes de ahora son carísimas y encima no se callan ni debajo del agua. Parecen estar deseando salir en Dana Rosa para anunciar su OnlyFans. Bueno, supongo que todo se pega, ¿no? Pero en fin, aquellos políticos ladrones usaban gomina, pero toneladas de gomina. Y un perfume caro, de ese que te despeja la nariz más rápido que el Big Vaporous. Tú los veías entrar en un restaurante y sabías que alguien se había llevado una pedazo comisión solo por cómo les brillaba el pelo bajo los halófonos. En fin, eran corruptos, sí, pero también parecían al mismo tiempo estrellas de una telenovela italiana. Y ahora, en cambio, ¿qué tenemos ahora? El Coldo Team, los Coldos, los Cerdanes. Audios filtrados donde los tipos no paran de quejarse por todo. Que si no me ha llegado lo mío, que si que hay de lo tuyo, que si con esto no me da ni para pipas, que si a ver si le puedes decir a Ábalos que se marque un bizum de 30 pavos. Pero vamos a ver, señores, ¿esto es corrupción o es un grupo de WhatsApp de deudores del gimnasio? Bueno, el estilo ni se comenta. Antes los corruptos formaban parte de eso que se llamó Beautiful People. Eran banqueros, directores generales en Interior o en otros ministerios, presidentes del Banco de España, gente bien, gente con swing. Hoy son porteros de puticlubs, o peor aún, hijos del dueño, y visten camisetas del Sein que pone Orlando y cosas así muy extrañas, ¿no? No se afeitan, no se duchan, uno escucha los audios y jura que huelen. Que los ves haciendo declaraciones por la calle y no sabes si es el corrupto fetén que te acaba de limpiar la hucha de los huérfanos de la Guardia Civil o un repartidor de kibas en prácticas. Si es que ya no hay ladrones como antes. Antes había corrupción. Pegabas un pelotazo, ¡pumba! Y el ascensor social te mandaba el ático de lujo, 3 casoplones en Marbella, media docena de cochazos en el garaje y varios de ellos ya sin desembalar. ¿Para qué? Si el dinero está para eso. El tío que robaba era íntegro, estaba orgulloso de lo que había trincado y lo exhibía. Estos, en cambio, lo ocultan, desconocen el Excel, desconocen el chantaje y, por supuesto, desconocen la gramática. La UCO estima que el 98% de las miles de horas de las grabaciones son palabrotas, insultos y chasquidos de latas de cerveza. Sí dicen cosas como, me lo arreglas o me metes algo en el contrato, que no se sabe si están robando o que están haciendo bocadillos. Sánchez no ha inventado el trinque, por supuesto, el trinque ya existía. Pero se ha llevado a nuestros corruptos pura cepa y nos ha traído a los golfos apandadores. Cutres, sin aura, sin épica, sin gomina. Y eso, amigos, en un país como España, que desde la política ha dado tanto talento y tantos artistas del trinque, pues duele. Duele mucho porque, hombre, un respeto a los trincones de los 90. Queremos que vuelva aquel PSOE del felipismo, cuando la corrupción tenía gracia, los ladrones no pretendían darte pena o encima, y los audios de la UCO se podían emitir en horario infantil. Bienvenidos al Búnker. ¿Qué tal, amigos? Pues aquí estamos una semana más atrincherados en el búnker. Hoy te traigo un programa de esos que no se olvidan, que te va a encantar. Pero antes, ya lo sabes, me encantaría que nos escribas si te gusta el programa, si quieres proponernos algo o simplemente si quieres saludarnos. Lo puedes hacer en redes sociales, en Twitter, bueno, en X. Estamos en @popes80 con el hashtag elbúnker. También estamos en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Todos los enlaces para estas redes los encuentras en popes80.com. Esta semana recibimos a un invitado con mucho arte con el que yo tenía además muchas ganas de hablar. Es el dibujante y viñetista José Manuel Puebla, al que conocéis de ABC y otros muchos medios, ¿no? Estará con nosotros para hablar de humor, actualidad y de lápices afilados. Y atención, porque también viajaremos hacia el final del programa al más allá para entrevistar al Pedro Sánchez del futuro. Sobrecogedor.
Y por supuesto, no faltan nuestros titulares antivirales, los titulares más locos de la semana, recomendaciones culturales y el tema de actualidad que vamos a comentar ahora mismo. Narcisista, necesidad de tener todo bajo control, estratégico, ágil de mente y con versatilidad para cambiar el discurso sin pestañear. Son algunos de los rasgos que la IA ha detectado en el estudio de la personalidad del presidente Pedro Sánchez. Parte del éxito de la grafología y del estudio de las emociones en el rostro ha estado siempre en la acumulación de datos que permiten establecer patrones. Ahora con la inteligencia artificial ese banco de datos se ha vuelto infinito y lo que era una pseudociencia, decían, ahora es algo un poco más serio. Así que esta semana en El Búnker traemos como tema de actualidad el reportaje que hemos publicado en Popes 80, en el que hemos pedido a varias inteligencias artificiales y aplicaciones inteligentes que nos diga quién es Pedro Sánchez, no el político, no el presidente, sino el hombre. Y amigos, la respuesta no solo confirma los prejuicios que ya teníamos, sino que los amplía. Según la inteligencia artificial, la personalidad de Sánchez, de Pedro Sánchez, el mismo que firmó un libro llamado Manual de Resistencia, está construida sobre un solo pilar, él mismo. Hemos utilizado análisis grafológicos, reconocimiento facial, emocional, lectura de microexpresiones, test de personalidad basados en imagen y todo apunta a lo mismo. Sánchez no tiene dudas sobre quién es el protagonista de su historia. Te hago spoiler, no eres tú, ni soy yo, ni son los ciudadanos, ni es España. Es su persona, así con mayúsculas. Su letra grande, ostentosa, con un trazo que parece gritar, siempre buscando un escenario, una cámara, un espejo. Sánchez exhibe confianza desbordante, necesidad de control y una imagen autoinflamada. Sin embargo, hay algo que matizar sobre esa necesidad de control. Tengan en cuenta que hablamos de un hombre con las percepciones distorsionadas sobre la propia realidad, de modo que a menudo el control es más ilusorio que real. No hay más que leer la prensa de los últimos 10 días para ver que no tiene exactamente todo bajo control. Egocéntrico, bueno, tampoco queremos faltar, pero si el narcisismo se midiera en la escala Richter, Sánchez sería un terremoto de grado 9 con réplicas cada vez que se ve reflejado en una pantalla. En su firma, la IA detecta rasgos de emperador babilonio. En su mandíbula se oculta el hombre que ha nacido para dar órdenes con desdén desde lo alto de un balcón imperial, y en su mirada, ese punto entre la severidad y locura, entre el mal cirujano y el embuste de un trilero. Un hombre que, según el informe, puede cambiar de discurso en un segundo y sin mostrar ninguna emoción al respecto hacia afuera. La inteligencia artificial lo califica como estratégico, inflexible y distante en lo emocional. Pedro Sánchez, en definitiva, tiene una relación psicológica estrecha con la imagen que proyecta. Su escritura, su expresión y su lenguaje corporal sugieren a un hombre que no solo está convencido de su superioridad, sino que considera su papel en la historia como algo casi inevitable para nuestra desgracia. Quien mejor resumió su personalidad fue Maxim Huerta, cuando se presentó en la Moncloa con su carta de dimisión, ese breve paso por el ministerio, para despedirse del presidente. Ya han escuchado la historia muchas veces. Sánchez no solo no le hizo el menor caso, ni se preocupó por las emociones de Maxim en un momento tan delicado en su carrera o en su vida profesional, sino que le espetó. Todos acabamos mal. ¿Qué dirá de mí la historia? Y eso ahora, también, según la inteligencia artificial, es todo lo que tienes que saber del Pedro Sánchez persona, o sea, su persona. Luego en un ratín charlaremos con el Sánchez del futuro. Pues en unos instantes conversaremos con el gran viñetista Puebla, pero antes nos vamos a los titulares antivirales. Un alto cargo del PP de Mazón se casa consigo mismo. Impresionante. Un alto cargo del PP ligado a Carlos Mazón ha formalizado un acto simbólico de matrimonio consigo mismo. Simbólico, pero ha celebrado una boda consigo mismo. O sea, simbólico, pero no tanto. Cumpliendo, dice, una promesa personal. No se sabe si bajo los efectos de la ayahuasca o fue así al empezar el día, estaba inspirado. El caso, que mezcla entre autoafirmación y performance política, ha generado debate sobre el fenómeno de casarse consigo mismo. He leído en la prensa de un fenómeno extendidísimo.
Yo, al margen de Sánchez, no conozco a nadie que se haya casado consigo mismo. Bueno, y ahora este hombre. En fin, yo sin ánimo de herir los sentimientos del contrayente y parafraseando a mi compadrito Javier Quero en la entrevista precisamente que le hicimos aquí el otro día en el búnker, estamos rodeados de gilipollas. Explota otra vez un cohete de Starship durante una prueba rutinaria. ¡Qué barbaridad! Es que no para. Elon Musk está en su mejor momento. Durante una prueba de ignición que evidentemente no salió del todo bien, en tierra, en su base de Texas, el 18 de junio, el prototipo de Starship, SIP-36, sufrió un fallo catastrófico en el depósito de nitrógeno, provocando una enorme explosión y un incendio en el entorno de la plataforma. En fin, tampoco hubo heridos, pero el cohete y parte de la infraestructura resultaron destruidos. Bueno, pues hay que volver a empezar. Mujer resucita dentro del ataúd en la República Checa. Qué pesadilla, ¿eh? En la ciudad de Pilsen, una mujer de 88 años fue declarada muerta por un forense, pero al ser colocada en el ataúd se detectó que respiraba. No sabemos cómo se detectó que respiraba, pero en fin. El caso es que fue trasladada de urgencia al hospital y se abrió una investigación criminal por este grave error. Supongo que el médico habrá intentado al verla llegar hacer control, suprimir, pero ya estaba metido en el jaleo. La policía apresa a un narcogato en Costa Rica. La lucha contra el narcotráfico cada vez está más difícil porque hemos pasado de narcolanchas a narcogatos. En la cárcel de Pococí, que debe ser primo de Pocoyo, guardias antinarcóticos interceptaron a un gato con 2 paquetes de droga. Llevaba marihuana y crack, no sé cuántos gramos, 67 y 200 y pico gramos, adheridos a su cuerpo. El felino, que ha sido bautizado allí como Narcomichi, fue llevado bajo custodia para evaluación veterinaria. Lo que está claro es que no están pendientes de su declaración en el juzgado, porque no tiene mucho que explicar. Además, como todos los gatos, no tiene muy buen carácter. Entonces, no sabemos si lo va a pagar con el juez o con el narco que tuvo la idea. Bueno, pues nada, un gato menos. Se enamoró del dueño de una funeraria y se casó con él. Daniela, una mujer brasileña, acudió durante 2 años. Es que esta noticia me vuelve loco. Voy a volver a empezar. Daniela, una mujer brasileña, acudió durante 2 años a funerales ajenos, quiero decir, no es que le palmase todo el mundo alrededor, sino que ella, allá donde veía un muerto, ¡pum!, se plantaba para conocer a Apolo. Apolo se llama el tío, que era el director de una funeraria. Bueno, su insistencia rindió frutos. Terminaron casándose y llegaron a la ceremonia en un coche fúnebre. La madre que los parió. Yo no puedo con esta gente. Bueno, pues llegaron a la ceremonia en un coche fúnebre y por lo visto, vamos, un bodorrio de muerte. Ahora, venga. Enhorabuena a los casados y mi pésame a los muertos que se han quedado sin enterrador, o sea, sin funerario, que estará de viaje de novios y supongo que habrán ido a una necrópolis o algo por el estilo. Bueno, en fin, yo no puedo más ya, o sea, yo entre la boda de un tío consigo mismo, el narcogato y la mujer enamorada de un jefe de funeraria que se ha comido funerales y funerales, supongo además que dando suculentos besos a las viudas y viudos y abrazos. A ver si va a ser esta la que hay en todos los funerales que abraza y llora muchísimo y nadie sabe quién es. Pues igual esta señora buscando a Apolo. Bueno, mira, vámonos con Puebla que a mí me va a dar algo. Vámonos. Bueno, querido José Manuel Puebla, bienvenido al búnker. Qué ganas tenía de saludarte aquí. Muchísimas gracias, Ichu. Igualmente. Yo realmente quería hablar de humor, quería hablar de tu trabajo, quería hablar de tu trayectoria, quería hablar de un montón de cosas. Pero es que te das cuenta que estos días la actualidad nos come, o sea, no nos deja vivir.
Sí, por nos, supuesto. nos persigue, o sea, nos persigue como si fuera el carrusel corruptivo este, que cada poco rato suena un gol, pues cada poco rato suena un audio nuevo, no sé qué, no se puede trabajar así. No se puede, no se sabe exactamente, no se sabe que entramos aquí a una hora y ahora cuando terminemos lo mismo hemos cambiado de presidente, yo qué sé, no sé. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a intentar de todas maneras, si los políticos nos dejan un rato en paz, charlar. Y yo quiero empezar por algo que me ha gustado mucho, porque además que no lo había leído, ¿vale? Hay un libro tuyo, si no fuera por estos raticos, que prologa Emilio Aragón, y dice una cosa que me gusta mucho, ¿no? Dice, Puebla, como buen filósofo, observa el mundo con cierto recelo. Día tras día desciende de su nave y, como si de un extraterrestre se tratara, nos analiza y retrata, haciéndose mil preguntas que consigan descifrar ese enigma llamado ser humano. Y lo hace a través de una palabra, humor. Y yo me pregunto, Paula, ¿tú te consideras un extraterrestre espiando el comportamiento de los humanos? Bueno, un extraterrestre no, pero sí soy, pues sí, ahí bien lo decía Emilio, bueno, pues a mí me gusta observar, ¿no? Y entonces a veces estoy observando y, y precisamente estoy observando, pero a través de una mirilla y paso de ser observador a francotirador. Pero yo creo que igual el que observa es también como el que escucha, ¿no? Y entonces, bueno, aunque yo mire mucho para afuera, pues también miro un poco para adentro. Quiero decir que en realidad muchas de las cosas que ocurren van inherentes al ser humano, ¿no? Pero efectivamente, aunque yo pase mucho tiempo aquí encerrado, aislado en mi estudio, pues tengo que mirar mucho para afuera porque están ocurriendo cosas, ¿no? Pero encerrarse, esa parte de aislamiento es la que me permite reflexionar, que es lo que no me dejan hacer fuera. Y yo es lo que intento transmitir en todos los trabajos. Muchas veces es esa estupefacción de la que comentaba, que es la que puedo sentir, pues es que al final acabe un dibujo planteando una interrogante. En los últimos años, la última década, que han ido saliendo varios libros, mi objetivo, aparte de llevar una válvula de escape, una sonrisa a la gente a lo que nos está pasando, es un llamamiento a la reflexión, a que dudemos, ¿no? O sea, que no estemos tan seguros de nosotros mismos y de nuestras convicciones, ¿no? Que esto también es interesante. Vamos, yo creo que a lo mejor no lo ves igual, ¿no? Pero yo creo que el proceso creativo tuyo, en el fondo, no es muy diferente al que conozco yo más, que es el de la columna, a lo mejor, pero tampoco a otros ámbitos artísticos como como la música, como la poesía. Decía, creo que Iván Ferreiro, el ex líder de Los Piratas, decía o cantaba, ya no me acuerdo, si lo dijo en una entrevista, lo canta una canción, dice, es que para cantar o para escribir canciones había que vivir, ¿no? Como que llevaba mucho tiempo encerrado en mi casa, necesitaba salir fuera, chocar con la gente, tener problemas, experimentarlos y tal. Y lo entiendo perfectamente, porque que supongo que a ti te pasará también. Es decir, en el momento en el que te encierras a escribir en tu cuadrito, en tu despachito durante un tiempo largo, llega un momento en el que acabas separándote de la realidad, ¿no? Por eso me gustaba mucho lo que te he leído de Emilio Aragón, porque es cierto. O sea, yo creo que a veces los que os dedicáis a resumir o a coger una pizca más simpática del día o más reflexiva del día para una viñeta, de toda la actualidad del día coges una cosita que es quizá la clave o lo que tú quieres que sea la clave. Es un poco como caer en paracaídas sobre el mundo real, tomar unas notas y luego ya centrifugarlo y dar lugar al proceso creativo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. No hay que ser tan estricto y llevarlo, por ejemplo, a pensar que hay que experimentar de todo para poder hablar. No tenemos que ser corruptos para poder... Entendemos perfectamente en qué consiste sin tener que practicarlo. Y por supuesto, pues lo que sí que hay que hacer es leer mucho.
yo me doy cuenta que yo cuando empiezo a trabajar, pues yo llamo la atención en los medios en los que empiezo por el dibujo. Pero a mí el dibujo no me llena por sí. Yo fui un gran dibujante de cómics a medio, ¿sabes? A medio terminar, porque no terminaba los guiones, pues porque las historias no las tenía bien preparadas, bien formadas, y me di cuenta de lo importante que era tener un guión. Antes estás hablando del proceso creativo de los columnistas. Es que yo creo que yo soy un columnista frustrado. Yo creo que cuando yo empiezo, estoy en Bellas Artes, pero realmente cuando a mí me explota la cabeza y empiezo a pensar lo que a mí me gustaría dedicarme, son aquellas columnas que yo leía en Diario 16, en El Mundo, en El País, en ABC, y me veía imposible de preparar con esa majestuosidad y esa maestría, esas 300 palabras. Y sin embargo veía que yo podía acceder también a ese mundo de la opinión a través de los dibujos, ¿no? O sea que en realidad yo admiro mucho a los columnistas y ellos se fiscan en mí, compañeros bastante reconocidos y premiados, a los que admiro mucho, que me dicen, maldita sea, es que tú con un dibujo dices lo que yo tengo que explicar en 300 palabras. Y hay algo peor que te voy a decir, Bola, y es que en realidad con una viñeta llegas infinitamente más, o sea, tienes muchísima más influencia que todos los columnistas del periódico juntos, y más en esta época en la que se viraliza enseguida, alguien la sube a Twitter y tal, y es la imagen. Los que nos dedicamos a escribir cosas largas ya sabemos que la gente no pasa el primer párrafo, pero tú tienes esa oportunidad de impactar mucho más y de influir, ¿no? Me frustra un poquito eso porque eso va también en detrimento de la sociedad, pero está claro que cuando tienen que poner debajo de cada columna 5 minutos de lectura para que la gente sepa, oye, que no va a ser un tostón, 3 minutos. Pero claro, yo también tendría un estrés añadido si deciden poner a los viñetas 0,1 segundo, ¿no? En 0,1 segundo o dos tienes que atraer esa atención. Sí, es cierto que vivimos en un mundo visual y las viñetas tienen su atracción, pero está claro que hay que decir cosas, ¿no? Hay que llegar, porque ahora mismo yo miro de perfil a la inteligencia artificial y al algoritmo hay que superarlo, hay que ponerle zancadilla, hay que decir, no, yo estoy por delante. Así que la viñeta, una vez que logras el impacto, pues también tienes que decir de forma más o menos sencilla lo que quieres transmitir, claro. Sí, no, hay un impacto editorial indudable. Yo te iba a preguntar, creo que es una pregunta un poco estúpida, pero bueno, el maestro es Mingote, quiero decir, o sea, el referente es Mingote, puede ser para ti, sí. Sí, en mi caso sí, por completo. Hombre, la verdad es que, quiero decir, no hemos tenido nada siquiera parecido en la historia, ¿no? del nivel, te diría del nivel de transformar la viñeta en algo divertido, porque Mingote era divertidísimo, pero también en esto que hablábamos del golpe editorial, ¿no? Es decir, de la idea editorial muy sencilla y desde el humor, que eso es una maravilla, ¿no? Que yo creo que tú estás en esa escuela también, vamos. Muchas gracias. Yo, a mí tuve la suerte de conocer al maestro Antonio, de que me inculcara esa manera de trabajo, de trabajo casi esclavo. Él se sentía un esclavo, pero por otro lado era como una dulce condena, ¿no? Y con tanto absentismo laboral como hay por ahí, pues luego estamos nosotros a los que la reducción de jornada laboral nos suena como... Sí, no va contigo. Sí, yo disfruto mucho, ¿no? Trabajando. El maestro Mingote es el que a mí me agita mentalmente diciendo, chico, o sea, no nos tienen que imponer un tema. Pero no solo estoy pensando en los editores, sino el tiempo natural de una viñeta. Lo tenía muy claro. Dice, para que la gente entienda de un tema, hay que dejar pasar 2 o 3 días, ¿no? La viñeta tiene su oportunidad, tiene su tiempo. Si resulta, puedes hacer una viñeta
yo creo que magistral. Pero si resulta que todavía la gente no se ha sumado a ese contexto, es más complicado. Claro. En estos días que estamos hablando de la rabiosa actualidad, está Sí. claro que todo el mundo está advertido, aunque no sabe los detalles, sobre el tema de corrupción. Tú ya puedes dejar algo más a la imaginación, no tienes que decirlo todo porque la gente ya completa el mensaje. Entonces, el maestro me explicó, hay viñetas que se pueden hacer con solo una imagen sin texto, pero hay otras que por supuesto no necesitan, ¿no? Pues necesitas un contexto y tal. Y yo no lo regulo. Yo disfruto mucho con las viñetas con texto porque ahí me veo como mi otra parte, ¿no? Supongo que lo que me gustaría. Y, por ejemplo, en la que tú vas contando y tiene cierta musicalidad. Bueno, tú como guionista yo creo que sabes que digo, lo cierro al final y es como una obra, estás con la batuta. Claro. Y a mí me gusta igual que una viñeta impactante sin texto, ¿vale? Y como tengo que hacer muchas, porque yo hago desde hace 20 años, hago 2 viñetas diarias diferentes. El ABC y La Verdad de Murcia, ¿no? Sí. Y sí, eso fue evolucionando porque yo estaba en otro periódico local y luego venía La Verdad, pero vamos, siempre he tenido una pata, una mesa de aquí del estudio dedicada a lo local y la otra a lo nacional. Sí, qué bueno. Ahora que estábamos hablando de Mingote, estaba yo pensando que ya no solo como dibujante y como, en fin, como maestro del humor, Mingote tenía una característica muy interesante que quizá tenía mucha gente de su generación, ¿no? Y muchas veces hablamos del humor, de la codorniz y todo esto. Creo que había una cosa muy importante y es que habían entendido desde el principio que el humor comienza por reírse de uno mismo, ¿no? Que esto es un tema de reír, hablábamos antes, de dudar un poco de sí mismo también y reírse de uno mismo. Y después que no había en el humor un ánimo de herir o un ánimo de meterle a alguien un concepto en la cabeza, una idea en la cabeza. Yo tengo la sensación de que, con excepciones, que las hay obviamente, pero el humor, y sobre todo en este caso quizá te diría que más el humor de izquierdas, ¿no? Pero en fin, lo he visto en todos lados, está demasiado empeñado en transformar la sociedad, ¿no? En esto que decía Gómez Dávila, que lo voy a citar de memoria, pero básicamente decía que uno no madura hasta que ya se da cuenta de que no tiene que ser el encargado de cambiar el mundo, ¿no? Pues yo creo que esta generación de Mingote lo tenía claro desde el principio, o sea, se reía un poco de todo esto. Yo noto el humor demasiado espeso ahora mismo, ¿no? O sea, el humor, sobre todo el humor televisivo, quizá, ¿no? Como demasiado, eso, que necesito meter un mensaje a la audiencia, le guste o no le guste, ¿no? Y yo creo que tú ahí también continúas esa línea de decir, oye, vamos a tomar un poquito de distancia, ¿sabes? Que la viñeta sea un relajo, que yo no quiero cambiar la vida a nadie, que yo quiero que se rían y que reflexionen, ¿no? Sí, perfectamente. Y estos últimos 8 años me he puesto a la tarea. Me he puesto a la tarea porque estaba viendo, por ejemplo, he ido alternando, ¿no? Pero se han dado una circunstancia yo creo que han sido 8 años en los que yo me veía con cierto deber de ir en contra de la polarización, ¿vale? La polarización, una crispación que se ha generado desde, o sea, no por arte de magia, por supuesto, de los propios asesores y tal, y los diferentes gabinetes, y esto ha hecho una cosa que va contra el humor. Claro. Que sí que hay gente que lo practica, están en sus revistas y tal, y tienen que es la trinchera. La trinchera, en la trinchera lo que llega un momento es que tú estás en la trinchera, estos son tus compañeros que están en este lado, y tú nunca vas a criticar nada de tu compañero porque te estás, digamos, jugando la vida frente al otro bando. Eso que se han encargado de prepararlo también es un problema para lo que tú estás comentando. O sea, el momento que el humor trasciende un poco, ve desde arriba, el humor está pues para, como decía Mingote, para romper convencionalismos y vamos a lo de antes.
a dudar, plantear reflexiones, que no sea todo el pensamiento único. Yo sí me he esforzado mucho en este tiempo en intentar llevar eso a cabo, porque yo he defendido hasta hace bien poco mucho el periodismo, pero ya no puedes poner la mano, por supuesto, la mano por fuego por nadie. No, es una buena semana además para poner manos en el fuego, ¿no? No, exactamente, pero a mí me ha decepcionado mucho, ¿no? Las posturas de muchos colegas, pues, que estamos metidos en la prensa, porque yo creo que hay un deber de no ser activista. O sea, el activismo va en contra por completo de lo que significa ser el periodismo. El activismo hace la vista gorda sobre cosas que las que deberías criticar, ¿no? Porque va con un objetivo final. Y el único activismo debería ser pues, una verdad contrastada. Sí, totalmente. Bueno, pues todo eso con humor, imagínate, ¿no? Por eso hay viñetas que yo también en los últimos años también he ido intentando avanzar y que no se puede llegar con humor. Son una cosa que sería como opiniones ilustradas, que se refleja con más o menos ingenio una situación en la que no tiene por qué ser un gag, ¿vale? Sí. Y yo creo que es una manera de explicar todo esto que ha venido pasando y bueno, pues que está encorsetando mucho el humor. Lo que estás comentando del humor televisivo, bueno, pues ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Hay mucho mensaje, por supuesto, preparado, indicado desde la televisión. Y como Pop es 80, es un sitio donde yo creo que se experimenta cierta libertad. Sí, pues, sí, con alegría. ¿Por qué no decirlo? Yo puedo hablar por otros humoristas conocidos de televisión que comentan, se desahogan, pero luego, pues... se deben al amo, ¿no? Sí, pues me dicen, es que tú lo llevas muy bien y tal, no sé cuántos. Y luego pues te comentan una cosa que es que está clara. Yo tengo 54 años, está en mi trabajo y esto puede sonar como quieras que sea. Pero es que en España, yo puedo criticar perfectamente al PP. No, claro. Y encima no pasa nada. Claro. No pasa lo mismo. No pasa lo mismo. En mi experiencia de los últimos 10 años no pasa lo mismo si criticas al PSOE. No, y a mí me da rabia porque algunos de estos que estamos hablando, que yo también conozco, son gente de talento. Y me jode, con perdón, que estén tirando su vida. Bueno, es que no sé, igual somos otra pasta. Yo es que no valdría para eso. Pero que estén tirando su vida por esto, ¿no? O sea, porque si tienes un talento... pues tienes que buscar la libertad. Si quieres dedicarte al humor y no buscas la libertad, pues es que no vas a conseguir el humor, es que es imposible, ¿no? Conseguirás buenos contratos, eso no digo que no, ¿eh? Sí, que lo estén aprovechando. Pero yo creo que, bueno, pues me he ido llevando mis golpes y tal, vas aprovechando retos y yo intento, pues bueno, no trabajo solo en prensa, sino puedo recoger en el estudio, pues puedo hacer trabajos institucionales y tienen que saber que no me contratan, que eso no tiene que ver con el trabajo que yo puedo hacer en prensa y que puedo criticarles por otro sitio. Eso totalmente. Se puede hacer, como te digo, desde un punto de vista, pero yo sé que cuando tú criticas al otro lado, en este socialismo y esta izquierda que ha venido evolucionando en estos últimos 10 años, eso no es planteable. Tú te sabes que te estás quedando fuera de ciertas cosas. Entonces eso, pues bueno, pues constriñe el humor. Y yo estaba dibujándolo, mira, una primicia. Estaba dibujando sobre el tema de la fachosfera, ¿no? Que dentro de poco, o sea, yo creo que habría que ponerse camisetas de yo fui LGB, yo fui fachosfera. Pero es que... Yo estuve en la fachosfera. Pero tranquilo, que se van a poner ellos primero la camiseta. Toda esta gente que estaba ahora me da mucha pena, pero es cierto que demasiado entregado, ¿no? Demasiado entregado.
Hay artículos que están... he leído esta semana unos artículos de gente que, claro, tienen un verdadero problema ahora mismo. Porque Sí, si hay han que llegado... elegir entre reposicionarse, que es lo que están haciendo algunos, o Sí, quedarse fuera de juego, porque esto se acaba, ¿no? Lo que es pasa es que que, claro, luego la hemeroteca es muy jodida, ¿eh? También te digo. hay opinadores que llevan mucho tiempo pensando que solo roban los de cierta ideología. Es Sí, una locura, es una locura. Pero, sí, sí. pero en su cabeza sonaba bien. Es, Y, es, un, es además un desconocimiento total de la condición humana, ¿no? exacto, exactamente. Pero llevan mucho tiempo diciendo eso. Los de un lado son los machistas, los que no quieren a las mujeres, y luego pues van saliendo todo lo que está saliendo. Esas cosas que son unos argumentos de un nivel muy infantil, por no decir de otra manera, muy primario. Eso tiene que llegar un momento, pues exactamente, que se les caiga sobre sus cabezas. Porque los que hemos estado intentando estar en medio de una manera centrada Mm. sobre las cosas, permítame que te diga, pero a nosotros nos han dejado muy solos, ¿sabes? Cuando Hombre, y tanto. ha habido momentos en los que dicen, fíjate dónde estás, ¿no? ¿En qué lado? Digo, pero es que te has ido muy para allá. O sea, Exactamente. yo entiendo estar aquí, estoy diciendo, Hay mira, una... Dime, la dime. prensa nacional tiene hemeroteca. Que echen un vistazo y vean cómo se puede seguir siendo honrado en esta profesión. Hombre, claro. Exactamente, pero yo he estado, yo sigo estando en ABC Sí, sí. y a Rajoy desde el primer día que cambió de opinión también Sí. y bajó los impuestos y que no los subió y tal, se creó cuando salió lo de todo el tema de Rita Barberá, que luego son cosas que sí que me Mm, afectan, digo, y sí me pasé demasiado, y sí a lo mm, mejor me pasé demasiado con esta persona, porque claro, nadie, mm. no le deseo ser mal a nadie, por supuesto, pero que Génova estaba saliendo, estaba en llamas y todo eso, lo he dibujado ¿dónde? En ABC. Claro, ¿De claro. acuerdo? ¿Por qué? Porque Porque es lo que hay que hacer. hay que estar exactamente. Y luego, o una cosa que yo escucho mucho en Madrid, que cuando yo me he venido, supongo que será porque soy de provincia, ¿no? Y voy con mi inocencia, y en Madrid me dicen, oye, esto es negocio. Cuando yo me he encontrado con gente del espectro de la Sí. izquierda, y entonces cuando voy a decirle, oye, ¿cómo puede ser que saques esto si tú estás de acuerdo conmigo? Oye, esto es un negocio. Vale, ¿de acuerdo? Ah, bueno, bueno. Entonces ponlo en Twitter, díselo a la gente. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que este gamberro pueda tener mejor imagen que puedes tener tú y tal? Por ser, pues no sé, pues como, no sé, tu padre también te lo diría. A mí mi padre me dijo que había que irse a la cama con las cosas bien hechas y tal para que pudiera dormir tranquilo. Para dormir tranquilo, Y exactamente. vamos a ver, o sea, a lo mejor un día no, pero está un 80% decente. Acostarse un Claro, es lo que, lo que se intenta. Oye, del libro que te hablaba antes, hay una viñeta que me hace mucha gracia y que en parte está relacionada con lo que estamos hablando. Me vas a permitir que cometa el sacrilegio para el viñetista de describirla, porque es la manera, aunque después cuando imitamos esto vamos a intentar ponerla, vamos a poner, mientras dura la charla, algunas viñetas tuyas. Pero bueno, es esa en la que dos señores conversan en el café y dice, fuerzas foráneas quieren tumbar a España, lo llevan claro, dice uno, ¿no? Y el otro le responde, ya te digo, con el tiempo que lo llevamos intentando nosotros. Es que hay tanta verdad en una viñeta tan simple. Dime, porque además tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿tú crees que la tendencia natural de España es a autodestruirse constantemente? Efectivamente. Sí, comentábamos que hay una condición humana, ¿no? Que nos condiciona a los grandes, pues a los pecados que están repartidos a nivel político por corrupción y todo eso. Bueno, pues nosotros, aparte está la condición humana española. Y es machacarse entre sí y hay veces que yo no sé cómo la inercia todavía sigue de nuestra parte. Porque en Italia, por muy caótica que nos parezca,
Sí, sí. No son así, saben que hay que apoyarse en los momentos difíciles y esa sí que siempre he visto con cierta envidia, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos de los franceses que, que bueno, el chauvinismo y tal. Joder, como me gustaría a mí también ser chauvinista español. Y luego de puertas para adentro, pues decimos, sí, pero vosotros tal, ¿no? Pero tener esa idea de España que se han creado, se viene pasando de generación en generación. Yo creo que la de ahora está un poco menos tocada, pero se viene evolucionando no, se viene llegando por muchos diferentes caminos, acaba saliendo el complejo que solo se disfruta de España cuando está jugando la selección española. Y no pues cuando tienes que defenderla o cuando tienes que defenderla, por ejemplo. Piensa de hecho que... historia. Claro. Piensa de hecho que últimos momentos en que sepamos, vamos, que recordemos, donde ha habido una gran unidad nacional en la dificultad, creo que es bastante indudable que recordamos perfectamente tú y yo las horas siguientes al secuestro y asesinato a manos de estos hijos de puta de Miguel Ángel Blanco. Y otro momento donde hubo un conato de que ocurriese lo mismo fue en el 11M. Pero es que fue la clave, se rompió en las mismas horas siguientes en que hubo la unidad. Se rompió y no me apetece ahora analizar si esto fue culpa de la izquierda, de la derecha, de su puta madre. Pero la realidad es que desde entonces a España la ha unido, pero como espejismo, lo que has dicho tú, la selección española. Y esto es para reflexionar también, ¿eh? O sea... Sí, yo no sé, no soy tan de... Pues hay gente que le gusta, por ejemplo, llevar a Valorios y tal, y con la banderita de España, pero... Y no sé de llevar esas cosas, pero vamos a ver, me gustaría tener la libertad de poder llevar una pegatina, de poder llevar estas cosas que muestran, pues no sé, pues un cariño. Dices que es una tontería estar orgulloso por un país. Pues tranquilo, que si no defiendes las cosas tuyas por orgullo, alguien lo hará y transformará tu país en otra cosa, ¿sabes? Que en otra cosa que a lo mejor ya no te gusta tanto, ¿eh? Porque las cosas, para esta gente que piensa que todo se puede adaptar uno a todo y tal, se olvida de una cosa importante, que es que estamos así porque antes estuvimos de otra manera. Y se defendió y el español no llegó al resto del mundo por una red social ni nada de eso, sino porque hubo una manera de estar en unos momentos y unos siglos de mucha violencia. España tuvo su impronta especial en ese momento y fue... yo quisiera hablarlo de humanismo español. Y claro que sí, que hubo gente que no lo hizo bien. Pues miren, ahora los partidos políticos. No se dice que no se puede, por 2 o 3 personas, pensar en toda una organización. Pues, ¿qué pasaba entonces? ¿Que resulta que se corrompió Colón? Bueno, pues puede ser, pero es que ahí no estaba la UCO, pero la reina Isabel lo mandó para casa y sin ninguna... y en la ruina. Sí. Estas cosas no son para enorgullecerse. O es muy parecido, en realidad es muy parecido, creo yo, a una familia, ¿no? O sea, por eso llamamos la patria también, ¿no? Pero es un poco como un padre. Tus padres, las familias tienen sus defectos, sus virtudes, tú estás ligado por sangre a esto. Y evidentemente, es que yo no elegí nacer en España, pero tampoco elegiste a tus padres, mamón. O sea, quiero decir, y sigues teniendo esa afiliación, ¿no? O sea, es una cosa que es como muy natural. Oye, se nos acaba el tiempo, pero es que no quiero antes dejar de preguntarte, porque si no estoy mal informado, el último libro es La ventana indiscreta, ¿no? Estamos ahí. Quería llegar. Yo quiero que nos hables un poquito de esto, porque
Bueno, vamos a ver, primero la maravillosa portada homenaje al cine de Hitchcock, además tienes el prólogo de Garci también maravilloso, pero bueno, cuéntanos, porque además durante todo el libro hay como una especie de hilo conductor con las películas de Alfred Hitchcock y bueno, como una especie de mezcla de homenaje al cine y a las cosas, y además está editado en la maravillosa Reino de Cordelia, una de mis editoriales favoritas. Cuéntanos un poquito para nuestros espectadores de qué trata La ventana indiscreta. Muy bien, pues como hilo conductor te diré que en las reflexiones está pues, la preocupación que me ha traído estos 8 años, descubrir y cómo ver cómo se podría denunciar pues toda esta ingeniería social donde se plantea una manipulación de la gente para que no reflexione, ¿vale? Os diré que me documenté con un libro de Gustave Le Bon, que es un sociólogo de finales del siglo XIX, que me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza porque ahí te dice cómo desarmar a cualquier ser, individuo, teniendo los grandes estudios, a no tener ninguno y son para manipular la masa y cómo convertirlos y tal. Bueno, cuando yo leí eso, de hecho, me di cuenta de que este libro estaba en alguna mesita de noche de algún asesor, porque se ha ido aplicando lo de, bueno, pues sacar adjetivos, dejar a la gente sola y tal. Todo eso lo he traído al libro por unas viñetas que yo la reflejaba como el chamán. No sé si has visto alguna, pero hay un chamán que es el que da unas instrucciones y eso. Para poder dar a entender esas maniobras que siempre están ahí y que puede venir otro y volver a hacerlas, pues no hacía falta que yo le pusiera una cara reconocida a ese chamán. De hecho, va con una máscara y tal, ¿no? El tema del hilo con el cine, bueno, pues quien me siga sabe que siempre que puedo, pues mi gusto por Star Wars o el cine en general está presente en algunas viñetas porque me parece un recurso muy importante para meter a la gente en contexto. Cuando Garci me dice que le encantaría hacer el prólogo y tal, pues entonces yo con Reino de Cordelia, que Jesús Ejido es un crack, pues dice, pues bueno, ¿y por qué entonces no es el libro todo un homenaje al cine? Y los temas, pues hago unos dibujos para enlazar esos temas de sociedad. Pues bueno, pues sociedad, pues diseño una portada especial para sociedad que es la de aquel momento de la pandemia, ¿no? Entonces, pues era psicosis, pues bueno, pues en vez de Norman Bates mirando hacia la casa, era el coronavirus. Y, por ejemplo, para la sección de economía, pues el otro homenaje de Hitchcock, pues me acordé de la película La Soga. Y pues eso, hay diferentes... las secciones van al hilo de películas de Hitchcock, ¿no? Pero todas las viñetas son atemporales, se entienden perfectamente y no caducan y la gente vuelve a ponérselo. Es verdaderamente extraordinario y además lo recomendamos, no como esto que se suele hacer cuando tienes a un entrevistado, de decir, vamos a recomendarlo. No, lo recomendamos de corazón, La ventana indiscreta de Puebla, maravilloso, os va a encantar. Tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo y a mí me ha encantado esta charla, lo cual significa que te vamos a liar otro día, querido amigo, porque hay muchas cosas todavía por las que hablar y de las que hablar. Pero que te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotros y que te seguimos, te admiramos y te deseamos lo mejor. Pues muchas gracias. Yo voy cogiendo de la experiencia. La próxima vez que nos veamos todavía yo creo que será mejor todavía. Mil gracias, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a todos. Bueno, y no te vayas porque aún nos falta la entrevista al Sánchez del futuro. Pero antes, como todas las semanas, te traigo 2 recomendaciones culturales, un libro y un disco.
Bueno, pues en este momento que vivimos una pocilga nacional, como bien estamos viendo todos, que todo está más podrido que nunca y que parece que España nunca conseguirá nada importante, que ya no tenemos nada que hacer como país, me parece que es más necesario que nunca este libro que te traigo, Stanley Payne, España, una historia única. Aquí encuentras desde los visigodos hasta la España actual, y él se detiene en grandes momentos de la historia de nuestra nación, desde una perspectiva profunda y única, con su estilo peculiar. El hispanista más prestigioso, Stanley Payne, ofrece un recorrido exhaustivo por los acontecimientos que han modelado la historia de nuestro país, de España. Con una claridad y rigor excepcionales, el autor explica las singularidades que hacen de la historia de España un fenómeno excepcional en Europa y en el mundo, desde la Reconquista hasta la transición democrática. Llega este libro sin dejar al lado las tensiones internas y también los desafíos sociales. España, una historia única. Una historia única, es un repaso académico y una invitación a entender el carácter, las contradicciones y la identidad española en toda su complejidad. Te lo traigo ahora, aunque este libro es del 2008, pero bueno, obviamente la historia sigue siendo historia y la obra está de total actualidad. Ideal para levantar la moral al comprobar todo lo que fuimos capaces de hacer y, si Dios quiere, seremos capaces de hacer cuando nos desprendamos de toda esta mugre que ahora mismo nos cubre y nos invade. El fango, del fango. Bueno, yo voy con un disco, amigos, porque es la hora del disco, y el disco hoy pues es Vivos y Directos, de Celtas Cortos. Es un disco que captura toda la energía de la conexión de la banda de Valladolid, que la banda logra en sus conciertos, que son siempre electrizantes. Aquí están todos sus grandes éxitos y la verdad es que está grabado de una manera que te hace sentir parte del concierto. Es muy difícil a veces conseguir esa atmósfera de directo. Los Celtas Cortos en este Vivos y Directos lo consiguieron. Aquí tienes 20 de abril, Tú eres el mejor, La senda del tiempo, Retales de una vida, un montonazo de canciones que tocan en todos sus conciertos y otras que son menos habituales. Está dividido en 2 CDs, hay un primero con un concierto eléctrico y un segundo con un concierto acústico grabado en teatros. Yo recomiendo Vivos y Directos, tanto el eléctrico como el acústico, cada uno tiene sus características y tiene su encanto, pero en conjunto el álbum refleja la esencia de Celtas Cortos durante toda su carrera y deja espacio a todas las almas creativas del grupo. Hay folk, hay rock y ese toque irrepetible que ha convertido a los Celtas Cortos en un referente de la música española de los 90 y hasta hoy. Cada tema es una celebración de su trayectoria y un recuerdo de por qué siguen siendo tan queridos. Bueno, como estos días han anunciado una pedazo de gira espectacular para 2026 para celebrar su 40 aniversario, que por cierto tendrás muy pronto todos los detalles sobre esta gira en popes80.com. Pues nada, para hacer más llevadera la espera hasta esta gira, te recomiendo sumergirte aquí en Vivos y Directos. Bueno, amigos, y estamos ya acabando, pero antes tengo que entrevistar muy brevemente a ese señor del que usted me habla. Bueno, pues es un día especial, muy especial aquí en el búnker. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que es el hombre del momento, el señor Sánchez del futuro. Bienvenido a El Búnker. Y bueno, antes de nada, por eso de las lipotimias, ¿ha comido usted? ¿Lipotimias? ¿Esas eran las de Ábalos? No, las de Ábalos eran colipoterras. Usted se parte, ¿eh? Bueno, y dígame, ¿se arrepiente de algo? Me arrepiento de haber destituido a José Luis Ábalos. Era un poco mano larga, pero de fiesta te partes con él. Guardo un recuerdo imborrable de esos consejos de ministros con sus cubatitas y sus bailarinas, como debe ser. La fiesta padre, claro. Bueno, pero perdone que sea incisivo y directo como si fuera Alsina durante un instante. ¿Conocía usted a Santos Cerdán o no? En absoluto. No podría dormir tranquilo. ¿Conocía a Coldo? Menuda inventada. Bueno, ¿y entonces por qué dimitió? Eso es falso de toda falsedad. Jamás he dimitido. Pero a ver, que lo vio toda España y que desde su cese llevamos ya 3 presidentes del gobierno, que usted ya no es. Eso te pasa a ti, Tixu, por leer los pseudomedios de la máquina del fango. De la ultraderecha, ¿no? Eso es, de ultraderecha. Y vamos a ver, a Begoña Gómez la conoce. ¿Pero qué insinúas? Por favor, soy un hombre enamorado de una sola mujer. Bueno, pero entonces la conoce. No, yo solo tengo ojos para mi mujer. Oiga, ¿qué pensó aquel día que Abascal le señaló con el dedito? Pensé en colgarle la chaqueta.
Oiga, para tener un futuro judicial tan negro, está usted de muy buen humor. Es que me acabo de acordar del día que hasta La Sexta pidió mi dimisión y Bolaños me dijo que no veía salida. ¿Y usted qué le dijo? Que no hay salida. Sujétame el cubata. Bueno, ¿y usted cree que Pedro Sánchez es inocente? Pedro Sánchez, dices. Sí, sí. No conozco de nada a Pedro Sánchez, no podría dormir tranquilo. Bueno, para terminar, presidente, después de todo lo que ha pasado, ¿qué piensa de la corrupción en el PSOE? Mi partido no tolerará jamás la lucha contra la corrupción. Así se habla. ¡Viva Ábalos! ¡Viva! ¡Viva Zapatero! ¡Pa'lante! ¡Viva Cerdán! Dale, dale. Y viva el mismísimo Tito Berni. Cuidado, no te calientes, Pedro, no te calientes. ¡Viva el Dioni ya, coño! Venga, ya está. Y vivan los golfos apandadores. Venga, ya está. Y te dejo que vienen los de la UCO y no me cabe el disco duro en el pantalón. Bueno, ha sido un verdadero horror tenerle aquí en el búnker, señor Sánchez. El horror ha sido mío. Aquí en el búnker me siento como en casa. Lo pillas. Arrivederci. Esto ha sido todo por hoy. Aquí se acaba el búnker. Abrimos las puertas y volvemos a la vida. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Popes80 para no perderte ninguno de los contenidos que iremos lanzando. Si no te gustaba en el programa completo, verás que a lo largo de la semana, de martes a martes, en nuestras redes lo vamos troceando como si fuera una cuña de queso y lo vamos repartiendo en trocitos, los mejores momentos. También eso lo encuentras en el canal de YouTube de Popes80, en la ventana de Shorts encuentras los vídeos más cortos y en la otra pues los más largos. En fin, no quiero que te pierdas ningún contenido, así que suscríbete allí, que además nos viene estupendamente en este momento que estamos lanzando esta aventura. No te pierdas el programa del próximo martes, en el que ya estamos trabajando y que todavía te va a gustar más, que ya me lo han chivado. Y nada, espero que hayas disfrutado este rato. Nos leemos a diario en popes80.com y hasta la semana que viene. Sean felices.